Bueno, es que estaba cambiando y parecía que no. Bueno, yo soy neonatóloga, como ha dicho el doctor Javier, que trabajo actualmente presencial en el Hospital Yanaguara. Entonces hoy día vamos a tratar sobre sepsis neonatal. También me están escuchando, ¿no es cierto? Sí, doctora. Ya. Sí, doctora. Entonces, cuando nosotros, ustedes que se van a enfrentar a un recién nacido que tenga algún factor de riesgo, van a hacer la sospecha diagnóstica por el antecedente de riesgo de que pueda desarrollar un cuadro de infección o sepsis neonatal, ¿no? Ya sea de tipo vertical o precoz o tardía o nosocomial, ¿no? También deben tener conocimiento cuál es la flora bacteriana más común que ataca esta etapa de la vida, que es la neonatal. Tanto los gérmenes que se presentan en la sepsis precoz o en la tardía, para de acuerdo a esto, digamos, hacer la terapia antibiótica respectiva y sobre todo adecuada. Además, tener la capacidad ustedes de solicitar todos los estudios laboratoriales necesarios y luego saber interpretarlos, ¿no? Entonces, ¿qué es sepsis neonatal? Sepsis neonatal no es otra cosa que una enfermedad infecciosa con manifestaciones clínicas de una respuesta inflamatoria sistémica, ¿no? Y que se presenta en el primer mes de vida. Se clasifican en sepsis temprana, la que se presenta en las primeras 72 horas de vida, y la tardía después de las 72 horas de vida, ¿no? Esta patología de sepsis, digamos, está dentro de las primeras causas de mortalidad en el recién nacido. Lógicamente, la incidencia es más alta en los países subdesarrollados, a diferencia de los países desarrollados, ¿no? Por ejemplo, en Estados Unidos, la incidencia es de 1.5 a 3.5 por 1000 recién nacidos vivos en la sepsis temprana, ¿no? Y bueno, se eleva al 6% a 6 por 1000 recién nacidos vivos en la sepsis tardía. Y en los países subdesarrollados, pues se triplica, ¿no? La incidencia de 1.5 hasta de 4 a 15.4 por 1000 recién nacidos vivos. Entonces, dentro de digamos, los factores de riesgo en sí, serían de causas prenatales, ¿no? Que pueden ser de causas intrauterinas, infecciosas, por ejemplo, de las vías urinarias de la madre, sobre todo cuando se produce esta infección en el último trimestre del embarazo o en el último mes y sin que hubiese algún tratamiento, ¿no? Cuadros de vaginosis también que presenta la madre, sobre todo, como les digo, en el último mes, ¿no? Dentro de las causas intrauterinas tenemos la corioamnionitis, que no es otra cosa que una infección, ¿no? de las membranas ovulares, del corion y del amnios, y siempre va de la mano con la antecedente de ruptura prematura de membrana. Y hay ciertas características que tiene la corioamnionitis que vamos a ver más adelante. Ahora, cuando hay antecedente también de ruptura prematura de membranas, más de 18 horas, pues el riesgo también es bastante significativo. Dentro de las causas postnatales puede haber infecciones localizadas, dispositivos para acceso vascular,
colonización en la piel. Sobre todo esto se ve en la sepsis de tipo tardío o nosocomial, niños que están en una unidad de cuidados intensivos con una larga estadía hospitalaria y que van a estar monitorizados, cateterizados, intubados, con toma de muestras en forma repetida y bueno, y otras causas, ¿no? Como hacinamiento, falta de higiene personal, etc. Entonces, en cuanto a su fisiopatología, la agresión se produce al organismo humano, ya sea por una bacteria, por sus antígenos, por sus o exotoxinas. ¿Qué va a pasar en el huésped? ¿No? Va a haber una activación de mecanismos inmunológicos defensores para tratar de limitar los daños y restablecer la hemostasia. El conjunto de todos estos mecanismos constituye lo que se conoce como una respuesta inflamatoria. La respuesta inflamatoria, como les decía, ante estos antígenos o bacterias o o exotoxinas, va a estimular el sistema fagocítico mononuclear, los leucocitos o polimorfos nucleares, y va a haber en consecuencia una producción de mediadores endógenos inflamatorios y las citocinas, ¿no? Esto con el fin de tratar, digamos, de cohibir esta infección, ¿no? Lo que va a dar lugar a la destrucción de bacterias y la consecuencia de reparación de daño. Cuando llegan las endotoxinas de estas bacterias al torrente sanguíneo, ¿no? Se van a unir a las lipoproteínas y van a estimular el complemento. También va a estimular a los macrófagos tisulares y los monocitos circulantes. Todo esto va a estimular el factor de necrosis tumoral, las interleuquinas 1, 6, 8. ¿Qué cosa es el factor de necrosis tumoral? No es otra cosa que una citocina, ¿no? Esta citocina va a estimular la producción de monocitos y va a inducir su activación. Va a activar también la cascada de la coagulación, la activación del plasminógeno, que puede condicionar la formación de trombos en la microcirculación y en consecuencia una coagulación intravascular diseminada, ¿no? Va a disminuir el aporte de oxígeno a los tejidos y de los nutrientes, lo que va a conllevar a una hipoxia tisular, a una acidosis metabólica, a consecuente daño celular y una falla multiorgánica que también puede llevar a la muerte, ¿no? Este daño celular va a producir también la liberación de radicales libres de oxígeno que van a producirse una destrucción de los lípidos de la membrana celular con la consecuencia peroxidación lipídica. Va a haber liberación de ácido araquidónico y sus metabolitos, ¿no? Los leucotrienos, los tromboxanos, las prostaglandinas. Va a estimular también la agregación plaquetaria, que también va a contribuir a la coagulación intravascular diseminada. Va a haber un aumento de la permeabilidad vascular, va a haber, en consecuencia, edema y disminución del retorno venoso. Al haber disminución del retorno venoso, pues también va a disminuir el gasto cardíaco, ¿no? Y va a haber menor perfusión e hipoxia tisular. Este daño tisular va a producir una activación de la glicólisis anaeróbica. En consecuencia, va a haber un aumento del ácido láctico y una acidosis metabólica. Todo esto va a conllevar a mayor daño celular, falla multiorgánica también y la muerte. La activación del complemento va también a estimular a los mastocitos. Estos mastocitos van a liberar sustancias vasodilatadoras, lo que va a producir disminución del tono muscular, aumento de la permeabilidad vascular, edema, en consecuencia, disminución del gasto cardíaco, menor aporte de oxígeno y nutrientes tisulares y una acidosis láctica, daño tisular y una falla multiorgánica. Listo. Bueno, esto es casi parecido, ¿no? Entonces, es importante siempre para sospechar el diagnóstico tener en cuenta los factores de riesgo. Es muy importante saber todos los antecedentes del embarazo de la madre
no solo en cuanto a su edad gestacional, sino también a las infecciones que haya podido tener la madre y qué tratamientos ha recibido y en qué etapa, ¿no? De la gestación. Entonces, los factores de riesgo son pues la prematuridad, ¿no? El recién nacido prematuro tiene su desarrollo, digamos, de la parte inmunológica, no está completado, entonces es más susceptible a que pueda desarrollar un cuadro de sepsis. Ustedes ya saben que los prematuros son aquellos que tienen menos de 37 semanas, ¿no? Ya saben que son prematuros tardíos, prematuros moderados, prematuros extremos, etc. También la ruptura prematura de membranas, si es mayor de 18 horas, si hay antecedentes de coriamnitis materna y como ya les dije, es una inflamación del corio y del amnios, pero también va de la mano que la madre pueda presentar temperatura mayor de 38 grados a la madre que se le haya realizado un hemograma y esté con leucocitosis y que tenga también aumento de los reactantes de fase aguda, que puede ser el PCR. A consecuencia de la fiebre, la madre puede presentar taquicardia y conlleva también que el bebé pueda presentar igualmente taquicardia fetal. Y a consecuencia de la coriamnitis, muchas veces pues, el líquido amniótico es maloliente. Ahora, en cuanto a las infecciones urinarias maternas, ya las he manifestado, sobre todo las que se producen en el tercer trimestre y o en el último mes, que no hayan recibido el tratamiento o un tratamiento incompleto. Ahora, también hay que tener en cuenta el antecedente de que la madre sea portadora de un estreptococo del grupo B y que haya recibido el tratamiento respectivo. En cuanto a esto, pues en nuestro medio, digamos, no se suele hacer el estudio en la madre para ver si es portadora del estreptococo del grupo B, porque muchas veces la madre es portadora, pero es asintomática, ¿no? Entonces, en otros países, las gestantes se les hace un estudio de escobillinaje de la mucosa vaginal o de la mucosa rectal, que es ahí donde digamos, vive este estreptococo del grupo B. Y si le encuentran positivo, lógicamente, le dan tratamiento respectivo, ¿no? Ya que el estreptococo es uno de los gérmenes gran positivos que produce estos cuadros de sepsis en recién nacido. Ahora, en cuanto a los factores de riesgo de transmisión nosocomial o sepsis tardía, generalmente ya los gérmenes también cambian, ¿no? No son como la sepsis precoz. Esto se presenta generalmente, como les decía, en la unidad de cuidados intensivos, donde los niños están pues con larga estancia hospitalaria, monitorizados, cateterizados, con múltiples electrodos, toma de muestras, etc. Y esto se asocia, como les digo, que puede haber un hacinamiento tanto de pacientes como de personal o una falla en la desinfección o lavado de manos. Las bacterias más comunes en el periodo neonatal temprano o causantes de la sepsis vertical temprana, pues son el estreptococo beta, ¿no? Hemolítico del grupo B, la E. coli y la listeria monocytógena. En cambio, en la sepsis tardía, los gérmenes generalmente son gram positivos, tenemos el estafilococo epidermides. Los gram negativos, pues está presente la E. coli nuevamente, pero ya hay Klebsiella, Klebsiella, ¿no? Pneumoniae o hay Pseudomonas y otra serie de enterobacterias. Y ya en los niñitos muy prematuros que están por larga, digamos, hospitalización, en algunos casos, si no es muy frecuente, por supuesto, puede darse secuestro de infecciones micóticas. Otro factor de riesgo también es el peso al nacer, ¿no? Sobre todo en los niños que tienen bajo peso al nacer o extremadamente bajo o peso extremadamente bajo también, ¿no? Muy bajo, bajo y extremadamente bajo. Los factores socioeconómicos, sobre todo esto juega también un papel importante, sobre todo en el riesgo de infección, porque hay muchas mamitas que no se han hecho un buen control prenatal porque no tienen un seguro o
o no tienen dinero para ir a un centro de atención primaria, ¿no? Y pueden tener infecciones durante el embarazo, ya sea, pueden ser también enfermedades metabólicas que pueden contribuir a que los niños sean prematuros o de bajo peso. Las manifestaciones clínicas, puede haber alteraciones de la termorregulación. Más frecuente puede ser la presencia de fiebre, ¿no? Temperatura mayor de 38, ya cuando un niño hace hipotermia, bueno, es cuando ya la sepsis a veces está bien avanzada, ¿no? O complicada. Puede haber alteraciones respiratorias, alteraciones gastrointestinales, que son las abdominales, ¿no? Como la tolerancia gástrica, vómitos, distensión, etcétera. Alteraciones cardiovasculares también cuando se va avanzando el cuadro de sepsis o de compromiso. Alteraciones en la piel, alteraciones del sistema nervioso central. En cuanto a alteraciones de la termorregulación, como les decía, en las primeras horas de vida hay mayor riesgo de enfriamiento para el recién nacido, ya que los recién nacidos nacen pueden mojaditos, húmedos, ¿no? Por el líquido amniótico y bueno, están desnudos, ¿no? Por eso que se sugiere siempre que en la sala de partos debe haber una temperatura adecuada, ¿no? Debe haber calefacción. Ahora el recién nacido también tiene menor cantidad de grasa parda que le sirve como aislamiento del medio externo, ¿no? Para evitar que pierda temperatura por evaporación, ¿no? Generalmente se manifiesta que la temperatura axilar promedio debe ser idealmente 36,5 grados centígrados y la rectal siempre está con medio grado más. Ahora con esto de la presencia de esta pandemia del COVID, digamos que ya se ha prohibido usar la termómetro de mercurio, ¿no? Antes le ponían pues en recién nacido generalmente ponían pues en, en la axila, ¿no? En el rectito. A diferencia de los niños más grandecitos, bueno, que les ponían temperatura oral, ¿no? Entonces con esto del COVID, solo se está usando ahora los termómetros digitales. En cuanto a las manifestaciones tipo respiratorio, bueno, acá entran, digamos, juegan un papel importante todos los parámetros del test de Silverman-Anderson, ¿no? Que si hay aleteo, que si hay quejido, que si hay retracciones subcostales, intercostales o hay respiración tóraco-abdominal, ¿no? También esto va a ir acompañado de la coloración de la piel, ¿no? Si hay un grado de dificultad respiratoria moderado o severo, fuera de la desaturación, de repente el niño puede presentar cianosis, etc. Entonces, los signos predictivos de sepsis son ya, pues, presencia de bradicardia, de apnea, que haya una inestabilidad hemodinámica que llamamos, que haya una intolerancia digestiva acompañada de distensión abdominal y que haya hipotensión y acompañada de una mala perfusión, digamos, periférica, ¿no? El llenado capilar que nosotros decimos que normalmente debe ser menor de 2 segundos o 3 segundos, es un reflejo de cómo está la perfusión alveolo-capilar, ¿no? Si está muy prolongado, significa que está fallando, pues. En la sepsis vertical, clínicamente, los recién nacidos que evolucionan con una clínica de sepsis, ¿no? Se les va a pedir una serie de análisis de analítica sanguínea, ¿no? O biometría hemática y también el estudio de reactantes de fase agudo que puede ser la PCR, la procalcitonina, etc.
También vamos a hacer hemocultivos, ¿no? En el recién nacido o identificación de microorganismos patógenos en el exudado vaginal materno, ¿no? Hay que ver si el recién nacido también presenta, digamos, a consecuencia de esta infección, una descompensación hemodinámica o multisistémica. Para esto, pues, este niño tiene que estar con las medidas generales adecuadas, ¿no? En incubadora, monitorizado, a ver cómo está la oximetría, un buen balance hídrico, etc. Un buen aporte de líquidos y electrolitos. Hay que valorar también si el niño presenta dificultad respiratoria severa o ya tiene alteraciones del sensorio, letargia, hipoactividad o que presencie de repente apneas y nos pueda sugerir que tenga un cuadro de infección del sistema nervioso central. En el recién nacido es raro que el niño presente, por decir, rigidez de nuca, quean y brucisca, a diferencia de los niños más grandes. En cuanto a la sepsis nosocomial, pues la evolución es más insidiosa, ¿no? ¿Por qué? Porque muchas veces los recién nacidos están con un tratamiento para alguna infección y se sobreagrega, digamos, por decir, están con tratamiento para una sepsis temprana y de repente a la semana, qué sé yo, se empeora su estado general y por eso se habla de que la evolución es insidiosa, ¿no? Entonces hay que volver a ver la analítica, volver a hacer otros hemocultivos y en consecuencia tener que rotar antibióticos. A veces es difícil de identificar, ¿no? Como les decía, porque se produce sobre enfermedades subyacentes que ya están en tratamiento y que están incluso, como le dice acá, con tratamiento antibiótico. Los signos clínicos orientadores de que está presentando una sepsis hospitalaria es que haya presente de repente una taquicardia inexplicable, un aumento de los requerimientos de los parámetros ventilatorios y o de repente que estaba aparentemente bien y que haya necesidad de intubarlo y ponerle un ventilador mecánico sin causa respiratoria aparente, ¿no? Porque no solamente van a ventilador mecánico los que tienen distrés respiratorios. Cualquier niño que está en séptico o ya entrando en shock séptico con, digamos, inestable hemodinámicamente, pues va a necesitar apoyo ventilatorio. Cuanto a los estudios de laboratorio, como les decía, primeramente tenemos que tener la clínica para sospechar esta sepsis y podemos encontrar leucopenia menor de 5.000 milímetros por milímetro cúbico, menos de 5.000 leucocitos, o una trombocitopenia menos de 50.000 por milímetro cúbico. La relación neutrófilos inmaduros con maduros mayor de 0,2 y la relación de neutrófilos inmaduros con totales mayor de 0,16. Los reactantes de fase aguda tenemos la proteína C reactiva mayor de 10 miligramos por litro y la procalcitonina mayor de 0,5 nanogramos por mililitro. Ahora hay que tener en cuenta que estos valores varían de día a día, ¿no? Por ejemplo, en la procalcitonina, la ventaja en relación a la proteína C reactiva es que a las 2 horas ya nos puede salir positiva y digamos para iniciar el tratamiento más precoz, a diferencia de la PCR, que se hace positiva un poco más tardíamente. Y lógicamente, como le decía, la procalcitonina el primer día tiene un rango, el segundo día tiene otro rango, hay que ver una tabla, ¿no? Con el hemocultivo también, antes de iniciar la terapia antibiótica, tenemos que tomar también muestra para el cultivo. Y el cultivo oficialmente nos da el resultado a la semana, ¿no? Pero de repente al tercer, cuarto día, nos pueden informar si algo está creciendo, ¿no? Porque nos pueden decir el impronto que decimos, ¿no? Hasta el tercer día no crece nada. Al quinto día no crece nada, ya no va a crecer nada. Pero si al tercer o quinto día nos dicen que está creciendo algo, pues tenemos que esperar que identifiquen el germen que está creciendo y el respectivo antibiograma.
Hay una escala de Rodwell de un punto a cada una, da un punto a cada una de las siguientes alteraciones: leucocitosis o leucopenia, neutrofilia o neutropenia, incremento de neutrófilos inmaduros, relación banda neutrófilos mayor a 0,3, trombocitopenia y cambios degenerativos en neutrófilos. Una puntuación menciona que mayor de 3 tiene una sensibilidad del 96% y una especificidad del 78%. Y una puntuación menor de 3 tiene un valor predictivo negativo de 99%. El hemocultivo hasta la fecha, bueno, se considera siempre el gold estándar de oro en el diagnóstico de sepsis. Se recomienda, de ser posible, la toma de hemocultivos, como les decía, de una vena periférica antes del inicio de los antibióticos. Si el paciente por A o B tiene un catéter venoso central, se deberá hacer hemocultivo por esta vía y otra de la vía periférica. Generalmente en el recién nacido la vena central que se usa a veces es generalmente la vena umbilical, ¿no? En cuanto al líquido cefalorraquídeo, aunque es poco frecuente la meningitis en recién nacido a término asintomático, todavía se sigue presentando, ¿no?, como una complicación de la sepsis neonatal. O sea, no debutan con un cuadro de meningitis, sino como una complicación. El líquido cefalorraquídeo, el citoquímico normal en recién nacidos a término es de 0 a 32 leucocitos por milímetro cúbico. Todo esto, hasta esos valores, se consideran normal. La proteína de 20 a 170 miligramos por decilitro y la glucosa de 34 a 119. En el pretérmino, leucocitos puede haber de 0 a 29, proteínas de 65 a 150 y glucosa de 24 a 66. O sea, los valores comparativamente son menores. Bueno, acá parece que generalmente pedimos orocultivo cuando, por decir, en recién nacidos, por decir, que vienen a un control de consulta externa de 15 días o 20 días y que no hay una buena ganancia de la curvatura de peso, un gran porcentaje pueden tener una inyección urinaria, ¿no? Entonces, tenemos que pedir pues su sedimento y su urocultivo, ¿no? El resultado del urocultivo es más temprano que un hemocultivo, generalmente a las 72 horas, ¿no? Entonces, igualmente, ante la sospecha de un sedimento patológico, tenemos que iniciar terapia antibiótica, ¿no? De amplio espectro, que cubra gran positivos y gran negativos. Una vez que el cultivo salga positivo y con su respectivo antibiograma, de repente nos quedamos con monoterapia. Monoterapia que muchas veces es solamente un aminoglucósido, ¿no? Entonces, como les digo, estos son comentarios de los reactantes de fase aguda. La PCR, que es una proteína producida por el hígado, que generalmente es la más usada. También sirve como para hacer el diagnóstico y para ver la evolución, ¿no? Si inicialmente tenemos un PCR que ha ido incrementándose y que posteriormente clínicamente el niño mejora y hacemos un control de PCR y baja, tendiendo a normalizar, nos ayuda también para, digamos, valorar la respuesta al antibiótico, ¿no? Lógicamente, los valores de esta PCR están influenciados por el tipo de parto, la edad gestacional, el organismo causal de la sepsis o una granulocitopenia. Entonces, como les decía, inicialmente la PCR se incrementa mayor de 1 miligramo por decilitro solamente en el 6% de casos.
Después de las 24 horas, recién la positividad aumenta, ¿no? Y alcanza su nivel más alto a los 2 o 3 días, con una disminución a partir del cuarto día si la infección está controlada. O sea, nos sirve para ver la evolución y la respuesta al antibiótico. A diferencia, por decir, cuando el recién nacido está presentando un cuadro infeccioso del sistema nervioso central, pues estos valores de PCR se incrementan mucho más, ¿no? La radiografía generalmente está indicada cuando el recién nacido está presentando un cuadro de distrés respiratorio, ¿no? O o un escape de aire, etc. En la radiografía de abdomen la indicamos cuando el recién nacido pues presenta antecedentes de vómitos, mala tolerancia de la vía oral, hay distensión. Entonces tenemos que ver si eh, tenemos que solicitar la radiografía para ver si esto corresponde a un ilioséptico o si el recién nacido tiene ciertas características como antecedentes de poliglobulia o hipoxia, o es un prematuro o un RCIU, pues eh, estar alerta de que este niño también no pueda estar desarrollando un cuadro de enterocolitis necrotizante, porque según la clasificación de Bell, tanto el 1A y el 1B, radiográficamente las manifestaciones son muy similares en un recién nacido que presenta hilo séptico o estadios iniciales de enterocolitis necrotizante. Ya cuando estamos sospechando que realmente sea un NEC, bueno, tenemos que controlarlo cada 6 horas, de repente radiográficamente también, y ver en qué momento se confirma ya, por decir, un cuadro de NEC que vendría a ser con la presencia de neumatosis intestinal que se ve ya en el estadio 2 de Bell, ¿no? Y lógicamente se perfora ya en el neumoperitoneo en el estadio 3. La ecocardiografía, ¿no? Del corazoncito, bueno, generalmente la pedimos cuando estamos sospechando una cardiopatía, ¿no? Generalmente más frecuente en el recién nacido, pues una cardiopatía cianótica, ¿no? O cuando estamos sospechando que el niño está cursando con una hipertensión pulmonar persistente también, ¿no? Y que si no es diagnosticada en este momento, pues puede haber una falla hemodinámica. La tomografía computarizada generalmente es de segunda elección cuando las ecografías no son concluyentes, ¿no? Una vez que se ha estabilizado el paciente, digamos, ha pasado hasta cierto punto el estado crítico, que se considera mayor de 72 horas, recién podríamos movilizar al paciente a la unidad donde está el tomógrafo, ¿no? Porque si el niño está con ventilación mecánica o en estado crítico que llamamos, no se le puede movilizar, ¿no? de su incubadora. Entonces, en cuanto al tratamiento farmacológico de la sepsis neonatal, primero tenemos que tener en cuenta las medidas generales, la terapia intensiva de apoyo y, bueno, y la terapia antibiótica. En cuanto a las medidas generales, el niño que se está sospechando que está desarrollando un cuadro de sepsis puede estar en una unidad de cuidados intermedios o depende del estado de gravedad del niño o entrar a unidad de cuidados intensivos. El paciente tiene que estar monitoreado en cada turno los signos vitales, ¿no? Si el paciente está con mala tolerancia, vómito distendido, o por decir también con mucho estrés respiratorio, pues este niño tiene que estar en NPO y debe estar el ayuno que dice acá o NPO y con una sonda orogástrica a gravedad, ¿no? Para descomprimir la cavidad abdominal.
Sí, el apoyo, digamos, si el niño va a estar largo tiempo por X causa, de acuerdo a su edad gestacional, de acuerdo a la patología de fondo, bueno, este niño puede estar en ayuno, pero de repente está recibiendo también su nutrición parenteral, ¿no? Ya que cuando un niño tiene infección, hay un catabolismo también aumentado, ¿no? Dentro de las medidas generales también está pedir todos los análisis o estudios de imágenes para detectar precozmente, digamos, porque nos van a ayudar al diagnóstico y detectar precozmente alguna complicación. Y lógicamente no hay que olvidarse de un buen lavado de manos y después de revisar al paciente. Dentro de la terapia intensiva de apoyo, hay que ver siempre el ABC que dice, ¿no? Una vía aérea permeable, a ver la respiración, la circulación, etc. Y iniciar también la terapia antibiótica, ¿no? La terapia antibiótica generalmente es la terapia conocida en todo el mundo, que es la terapia empírica, ¿no? La terapia empírica es la que se asocia a dos antibióticos para cubrir en una sepsis precoz o temprana los gérmenes más frecuentes que ya les he manifestado, ¿no? Cubrir los gram positivos y los gram negativos. Entonces, para esto usamos la ampicilina y la amicacina, ¿no? Si el niño luce séptico, pues generalmente tratamos de dar dosis máximas, ¿no? Teniendo en cuenta también que hay, sobre todo los aminoglucósidos, hay que tener en cuenta la dosis cuando se va a dar a recién nacidos muy prematuros, ¿no? Entonces ya no se da cada 24 horas, sino cada 36 o 48 horas el aminoglucosis. Para esto siempre nos valemos de esta fuente que es el Neofax, que es un libro de farmacología, de neonatología, donde nos dice cada cuántas horas da de acuerdo a la edad gestacional y de acuerdo al tiempo de vida, ¿no? Supongamos que es un recién nacido término, pues el medicamento se da la ampicilina cada 12 horas o alguna cefalosporina cada 12 horas, y cuando pasan de 8 días ya se dan los medicamentos mencionados, tanto ampicilina como los cefalosporinas cada 8 horas. Bueno, el aminoglucósido siempre se usa una dosis única cada 24 horas. Supongamos que el recién nacido se inicia con la terapia empírica de ampigenta o ampiamica, y al tercer o cuarto día vemos que el niño no evoluciona bien clínicamente, o también que se evidencia con alteraciones laboratoriales, pues tenemos que rotar antibióticos. En este caso, seguimos dando AMPI y en lugar del aminoglucósido, generalmente asociamos cefotaxima. Igualmente, la cefotaxima son 50 miligramos kilodosis en los primeros días, como les digo, cada 12 horas y después cada 8 horas. Generalmente la cefotaxima es una cefalosporina de tercera generación, y si no van bien, pues bueno, pasamos a la cefalosporina de cuarta. Acá tenemos también cuando el niño, por decir, estamos sospechando una sepsis ya hospitalaria, pues no vamos a empezar con ampiamica, ¿no? O ampigenta. Podemos empezar con la piperacilina lazobactam o estos carbapenes, que puede ser cefepime, ¿no? O meropenem, imipenem y asociado a vancomicina, ¿no? Estos, en el caso, por ejemplo, que estamos sospechando de meningitis, generalmente usamos la sesión de meropenem con vancomicina, que son medicamentos que atraviesan bien la barrera hematoencefálica, ¿no? Como les decía, todo esto está en este libro que es el Neofax. Entonces, un niño con sospecha de sepsis que tenga factor de riesgo, por decir, de RPM mayor de 12 o de 18 horas, que tenga leucocitosis, también que tenga el índice de inmaduros con totales mayor de 0,2, una PCR aumentada,
¿qué es lo que tenemos que hacer? Hemocultivar, iniciar la terapia antibiótica empírica. Si el cultivo es negativo, ¿no? Por decir, si al tercer, quinto día nos dicen que está negativo y clínicamente el niño está bien, asintomático, se puede dar suspender el antibiótico y darle alta al paciente. Pero si nos dicen que está creciendo algo, bueno, tenemos que esperar, o sea, hay un cultivo positivo, debemos completar el tratamiento mínimo 7 días, ¿no? Pero y si hay manifestaciones de compromiso del sistema nervioso central, bueno, ahí el tratamiento se prolonga de 14 a 21 días con la asociación siempre, como les digo, de un carbapeno, que es el imipenem o meropenem, más vancomicina. Acá tenemos otro fluxograma también, donde sí hay RPM mayor de 12 horas, hay leucopenia o leucocitosis, igual el índice de maduros con totales mayor de 0,2, hemocultivo, PCR, Pietora. Eso es lo que debemos pedir, ¿no? Si hay los valores anteriores están anormales y el hemocultivo negativo, bueno, siempre manda a la clínica, pues, ¿no? La clínica y igualmente, ¿no? Si tenemos un recién nacido que tiene de riesgo y los análisis laboratoriales salen negativos y el niño luce bien, pues no amerita que le demos ningún antibiótico. Si tiene antecedente de riesgo, pero hay algún resultado inicial anormal, bueno, tenemos que tomar hemocultivo, iniciar terapia antibiótica, igualmente ver la evolución en los 3 primeros días. Si evoluciona bien, como les digo, y se pide nuevamente análisis y se han normalizado, pues, y el hemocultivo está saliendo negativo, podemos suspender el antibiótico. Pero si el niño tiene factor de riesgo, tiene análisis iniciales anormales, iniciamos terapia antibiótica previo hemocultivo y en la evolución, digamos que no evoluciona clínicamente bien y tomamos análisis de laboratorio donde vemos un empeoramiento de los parámetros, pues significa que tenemos que rotar antibióticos también. Ahora, hay niños que no tienen ningún factor de riesgo, pero en las primeras horas de vida ya comienzan a presentar mala tolerancia gástrica, que es lo más frecuente que se ve. Hay náuseas, vómitos, y de repente pensamos que puede ser solamente a consecuencia de una hipoglicemia, que muchas veces puede ser. Y si hacemos la corrección de la hipoglicemia, supongamos que ya tiene hipoglicemia, y después desaparecen todas estas manifestaciones de distensión, mala tolerancia, bueno, fue solo hipoglicemia. Pero si este niño sin antecedentes de riesgo comienza o debuta con síntomas digestivos y pedimos análisis de laboratorio y salen negativos, pero el niño clínicamente no luce bien en el transcurso de un día, 2 máximo, bueno, podemos hacer la sospecha clínica de sepsis clínica y a pesar del laboratorio negativo, podemos iniciar terapia antibiótica, también tenemos que tomar el hemocultivo, ¿no? Entonces, las complicaciones de una sepsis neonatal, como les decía, es una de las primeras causas de morbilidad y mortalidad en el recién nacido. Las complicaciones pueden ser meningitis, que vayan a un shock séptico, a una coagulación intravascular diseminada o a una disfunción orgánica múltiple, que lógicamente esto puede llevar a la muerte del paciente. Pero siempre por eso el recién nacido, cuando está con un cuadro, digamos, sugestivo de sepsis, con factor de riesgo, pues en cada turno se tiene que valorar al paciente, ¿no? Desde el punto de vista clínico, o si amerita repetir la laboratorio o radiografía, para no llegar a un cuadro de shock séptico, ¿no? Y por menos a una coagulación intravascular.
Bueno, la meningitis sí, bueno, o sea, al toque se tiene que hacer la punción lumbar, ¿no? Acá es un algoritmo para el shock escéptico y lo que se tiene que hacer, ¿no? Pero esto ya es un manejo ya de cuidados intensivos. Igual, ¿no? Este fluxograma es de todo lo que les he dicho. ¿Alguna pregunta? Hola. Sí, doctora. No hay preguntas. No, ninguno. Bueno, entonces nos vemos con ustedes, creo, el miércoles. El día de mañana. Ah, mañana. ¿A la misma hora? Sí, doctora. Hoy. No sé, había visto mal. Pensé que era pasado mañana que me tocaba. Bueno, entonces mañana nos vemos a las 2:30, ¿no? Sí, doctora. ¿Sabes qué? Mejor crea un equipo ahí ¿cómo se llama esto? Team, y me incluyes a mí, o sea, ya no necesitas mandarme link todos los días. Ya solo entro yo ahí al equipo. Ya, doctora, entonces la voy a agregar. ¿Ya? Listo. Ya, hasta luego. Hasta luego. Hasta luego, doctora. Hasta luego.